Entonces vamos a continuar, jóvenes, porque no sé si van a haber actividades. Nosotros nos tocaría el jueves, ¿verdad? Jueves 14. Jueves Sí. 14 tendremos clases. Entonces vamos a tratar de avanzar el día de hoy todo lo que podamos. Gracias. Vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos el día de hoy, porque no sé si realmente solo esta clase es la que vayamos a tener esta semana, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de avanzar todo lo que es la fase del Tribunal de Conciliación. En la última semana quedamos pendientes, estuvimos analizando las 4 fases que se pueden desarrollar dentro del conflicto colectivo. Quedamos claros ahí, ¿verdad? Son 4 fases y estas 4 fases tienen la posibilidad de desarrollarse las 4 o bien solo 2 o bien solo una. Depende de la forma en que se vaya desarrollándose la negociación colectiva. Recordemos que todo esto se motiva porque se han planteado mejoras, se han planteado comunicación con la parte patronal, empleadora, buscando mejorar o superar las condiciones que actualmente los trabajadores pues tienen, ¿verdad? Y que pues la producción o la economía de la empresa permite que en su momento pues se vayan buscando mejoras o se vayan buscando situaciones de mejoras, ya sea mejoras económicas o mejoras sociales para toda la población trabajadora. Entonces, estas 4 fases ya la vimos. La primera es siempre vamos a iniciar con una conciliación. Esa es la primera que siempre se va a dar, desarrollándose una conciliación. Segunda etapa que se pueda dar, la segunda fase, es que si fracasa la conciliación, la ley establece que si las partes están de acuerdo, una de las dos partes lo considera necesario, pues van a pedir que el juez declare la legalidad de la huelga, irse a un movimiento de presión. Recuérdese que la huelga es una actitud que toma la parte trabajadora buscando forzar en su momento a la otra parte, a la parte patronal, a la parte empleadora, de poder meterse a la negociación colectiva. Luego, pues tenemos la situación de la tercera fase. Una vez ya se declaró la huelga, un juez ha autorizado ese movimiento de huelga, esa medida de presión, entonces tenemos lo que es la fase de declaratoria de legalidad de la justicia de la huelga. O sea, buscar el fundamento legal o justificativo que sí un juez determine que esa huelga declarada legal es justa, o sea, que hay motivos, hay razones que sí favorecen a la parte trabajadora para estar dentro de ese movimiento de huelga. Y la última fase, pues, que tenemos es el tribunal de arbitraje. En el tribunal de arbitraje, pues, nuevamente se integra el tribunal, como lo dice, tribunal, se integran las tres partes que van a decidir sobre la situación del conflicto colectivo, sobre la situación que se está promoviendo. Entonces, estas 4 fases puede hacer que solamente una se dé, porque dentro de la conciliación puede haber que sí haya conciliación, que sí se dé el convenio y pues hasta ahí se queda la negociación. O bien, fracasa la conciliación. Si llegara a fracasar la conciliación, pues puede hacer que las partes hayan pactado con anterioridad y de una vez se van al tribunal de arbitraje. Si falla la conciliación, entonces puede hacer que ellos hayan pactado desde el momento que comenzó el movimiento colectivo o bien desde antes, en un convenio colectivo celebrado con anterioridad, que de una vez, sin más preámbulo, se vayan al arbitraje. ¿Sí? Entonces, pero esta es voluntad de las partes, todo lo que ahí se convenga. Así es
de esa forma como se estarían desarrollando estas fases del procedimiento del conflicto colectivo. Dime, Ronald, te escucho. Dime, Ronald Fernando, tú levantaste la mano. ¿Tienes alguna duda? Ujú. De hecho, estaba hablando, pensé que había dejado mi audífono prendido. Disculpe. Ah, muy bien, no tengas pena, Ronald. En este caso, entonces, aquí estaríamos terminando la explicación de estas fases. En conclusión, bueno, la fase del tribunal de conciliación. ¿Cómo se va a desarrollar esta fase? Esta fase, pues, la primera parte, se van a recabar una serie de documentos que son los con los que vamos a iniciar el proceso, a presentar la demanda colectiva y a informarle al juez que ya finalizamos la negociación directa, que fracasó esa negociación directa y que necesitamos plantear el conflicto colectivo ante el Tribunal de Trabajo para que sea un tribunal, para que sea el juez el que vaya a determinar cómo resolver este conflicto colectivo. Y para esto, pues necesitamos una serie de documentos que deben de acompañarse a esta demanda colectiva, que tenemos el escrito o memorial inicial, en este caso, pues es la demanda colectiva, que en el interior, pues está planteando, se va a desarrollar el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social. Vamos a adjuntar ese pliego de peticiones. Recuérdense que todas las peticiones que ya se le hicieron saber a la parte empleadora, pero que terminó esa negociación directa, terminó el plazo para estar ir negociando de forma directa, entonces, si no llegamos a ningún acuerdo, pues en ese pliego de peticiones se van a plantear cómo quedó la negociación. Si realmente pudo llegarse a acuerdo de algunos puntos o de ninguno. Todo eso ustedes se lo van a informar dentro de la demanda colectiva al juez. También se debe de acreditar la personalidad, acreditar la personería, el tipo de representación que se otorga a los delegados en el artículo 377, por favor, vayamos todos. Vamos a ir al artículo 377. En el artículo 377 tenemos el fundamento legal de esta etapa de conciliación. Yo sé que ustedes ya tienen impresos sus documentos, entonces vayan anotándole aquí el fundamento legal. 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán a 3 delegados que conozcan muy bien las causas que están provocando el conflicto colectivo, a quienes se les confiere en el propio documento el poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o bien o simplemente ad referendum. En este caso, estamos hablando en el artículo 377, por favor, subrayen, eh, perdón, hágale una llave a este primer párrafo y colóquenle ahí grupo coaligado. Grupo coaligado. ¿A cuál link, disculpe? Artículo 377, primer párrafo.
¿Ya? ¿Lo colocaron? En el primer párrafo nos está hablando sobre el grupo coaligado, la forma como se va a organizar el grupo coaligado para poder presentar esta demanda colectiva y cómo ellos se van a plantear ante ante el juzgado y el poder que van a tener para poder proyectar la información. Luego, tenemos el segundo párrafo. Aquí nos va a hablar de los sindicatos. En el segundo párrafo dice, si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización de conformidad con lo previsto en este código y el de los estatutos respectivos será la que acuerde el planteamiento del conflicto correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Si usted se recordará, perdón, antes de analizar este segundo párrafo, anótele por favor sindicato. Ahí está haciendo referencia del sindicato. Sí, Marvin, dime. Buenas tardes, licenciada. O sea que el grupo coaligado no se organiza en asamblea para asignar a los tres miembros y los trabajadores sindicalizados, sí, según este artículo. Bueno, vamos a partir desde el principio. Bueno, este es material que ustedes ya analizaron en el semestre, ¿qué? En el sexto semestre. Bueno, ¿cómo se organizan los grupos coaligados? Sí, licenciada, pero no, yo me refería más en este proceso de conciliación, porque los grupos Ajá. coaligados sí son los profesionales o los que no están integrando un sindicato, pero yo me refería más que dice que en el primer párrafo no habla de asamblea. En el segundo párrafo sí habla de asamblea para asignar a los tres delegados. Exacto. Es ahí la diferencia, por eso les hago la pregunta. Y vamos a comenzar porque yo sé que tal vez muchos pues no han todavía aterrizado en estos dos términos, grupo coaligado y sindicatos. Si usted se recuerda, los grupos coaligados son grupos, un grupo más pequeño de 3 trabajadores. De 3 trabajadores pueden plantear el conflicto colectivo, demandar ante el patrono, pues, esa negociación directa y poder solicitar. Solamente que este grupo coaligado, si usted se recuerda, no no tiene carácter permanente, en lo que solamente es temporal para plantear el asunto. Ahora bien, el sindicato, de este segundo párrafo que hablamos, el sindicato sí es un grupo permanente, debe de estar, tiene más formalidades para poderse organizar. Recordemos que el grupo mínimo que tiene que ser de 21 trabajadores, 20 trabajadores, lo tenemos en el artículo, ¿qué? 206, ¿verdad? Vayamos un poquito al 206 para ampliar este término que es el más común que ustedes van a encontrar dentro de las diferentes entidades del Estado y muy pocas entidades privadas, y pues que tienen sus sindicatos. Aquí aparece en el artículo 206, son grupos permanentes, grupos de trabajadores y que van a estar sindicalizados desde el momento que está planteado el conflicto colectivo. Recuérdese que a partir de ese momento, pues gozan de una inamovilidad
por el planteamiento del conflicto colectivo, tienen carácter, tienen personalidad jurídica, son organizaciones permanentes, como ya lo había indicado, tienen dos órganos con los que se desarrollan, que es el comité consultivo y el ejecutivo. Y en este caso, celebran una asamblea constitutiva en donde pues ahí ellos deciden, en asamblea, toman las decisiones correspondientes a todo lo relacionado a lo que vayan a plantear o vayan a hacer ver dentro de un conflicto colectivo si estuvieran en esa fase. Como indicaba el comité, en el comité ejecutivo es el que va a promover la dirección del sindicato, va a buscar, va a tener la representación legal ante los órganos de jurisdicción, ante los juzgados de trabajo, presentando las decisiones que se hayan tomado durante la asamblea. Tenemos el comité, pues, consultivo también, es el otro órgano que lo integra, que busca en su momento, pues, tomar todas las decisiones, como dije en su momento, de plantear ante la necesidad del planteamiento del conflicto colectivo, pues ellos toman esa representación legal, que es lo que nos dice el artículo 377 en su segundo párrafo, que aquí la representación legal la va a delegar en asamblea general el sindicato. ¿Quién es el que va a tener esa responsabilidad de plantear o manejar la negociación dentro del desarrollo del conflicto colectivo? En este caso, en la etapa que estamos ahorita, es el Tribunal de Conciliación. Entonces, el comité ejecutivo es en pleno, significa que todos los que integran el comité ejecutivo, pues van a tener la responsabilidad de estar ahí en las audiencias o en las audiencias que el juez esté citando, o bien también pueden delegar a 3 de sus miembros y que estos 3 de sus miembros van a tener la potestad legal para poder actuar. Pero todas las decisiones que se desarrollen siempre se van a desarrollar dentro de una asamblea general, dándole la potestad y autoridad a ellos para poder negociar. No sé si quedamos ahí, ¿quedamos claros? Dime, Álvaro. Disculpe, quería levantar el pulgar de que se había entendido. Qué bueno. Bueno, miren, pues, les quiero, por favor, para que se puedan retroalimentar, y esto les voy a dejar como una lectura obligatoria, por favor, para estos días que yo sé que en algún momento, pues, van a tener la oportunidad, aunque están un poco ocupados por todas las actividades que hay cívicas en este momento por las fiestas de independencia, pero necesito, por favor, que le den, yo creo que ya se los había dejado. Lectura obligatoria desde el artículo 206, por favor. ¿Tienen trabajado toda la parte de lo que es el sindicato? Pregunto, honestamente. ¿Lo tienen trabajado todo desde el artículo 206 hasta el artículo, ¿qué? 257? Hay mucho silencio en la clase. Cuenten. ¿Lo tienen trabajado, sí o no? Sí lo trabajé hace 2 semestres en Ujú. clase, pero siempre sería bueno darle una repasada. Los demás, ¿cómo estamos? Honestamente, gracias, Álvaro. Álvaro dice que sí, él lo tiene trabajado, porque si lo tienen trabajado con leerlo, pues ya se recuerda. Sí, Linda, sí, ya lo hemos trabajado, pero igual pienso que es bueno repasarlo. Ok.
Voy a terminar esta diapositiva que tengo ahorita y luego vamos a dedicarnos a ver una repasada muy general del artículo 206 al 257 para que usted, esto es bien importante porque siempre se le va a presentar en su quehacer, en su despacho, le van a estar presentando terminaciones de contrato o bien reinstalaciones y usted tiene que saber cómo manejarlos. Puede hacer que lo estén llamando para una asesoría dentro del sindicato o bien una asesoría para la parte patronal, cómo poder trabajar en una mesa de negociación. Pero esto se va a dar desde el momento que usted conozca a fondo la figura, cómo debe de desarrollarse. Vamos a completar esta diapositiva y luego pasamos al artículo 206. En este caso, entonces tenemos la acreditación de la personalidad, la acreditación de la personería, el tipo de representación que debe otorgarse a los delegados de referéndum o en forma definitiva. Por favor, quienes no se recuerdan al referéndum, búsquenlo ahí, búsquenlo, anótenlo y déjenlo como tarea, que es la definición de a referéndum y en forma definitiva. La diferencia que hay entre uno y otro. La acreditación de la autorización del planteamiento del conflicto colectivo. Fíjese bien, la acreditación de autorización del planteamiento del conflicto colectivo. Y también la acreditación de agotamiento de la vía directa. ¿Cómo consideran ustedes que vamos a encontrar la acreditación del planteamiento, de la autorización del planteamiento colectivo? ¿Quiénes van a dar esa autorización? ¿Quién se imagina usted que va a dar esa autorización? Licenciada, Ujú. buenas tardes. Hola, buenas tardes. La Inspección General de Trabajo, digo yo. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más que considere que sea la inspección o que sean otras personas quienes van a dar la acreditación de la autorización del planteamiento colectivo? La asamblea, licenciada. Ujú. La asamblea. Bueno, en este caso, en términos generales, aquí la acreditación la va a dar los trabajadores debidamente organizados y que han votado en el planteamiento, en estar de acuerdo para que se plantee el conflicto colectivo, ¿sí? A la Inspección General de Trabajo la vamos a hacer parte dentro del proceso, pero la decisión de poder saber si nos vamos a plantear el conflicto colectivo es de los trabajadores. Si es un sindicato, pues la Asamblea General se va de todos los trabajadores organizados, unidos, en cualquiera de las dos formas de organizarse, a través de una coalición de trabajadores o bien de un sindicato, pues se van a organizar, van a firmar documentos en donde sí están de acuerdo en plantear y autorizar el planteamiento del conflicto colectivo. ¿Quiénes van a ser estas personas? Quienes nos van a representar legalmente. Entonces recordemos que ahí es donde se da la autorización. Todo, no más que todo, se da a través de voto. Y la acreditación. ¿Cómo acreditar? ¿Cómo acreditar el agotamiento de la vía directa? ¿Cómo se va a dar esta acción? Ahí sí creo, Lidia, que la Inspección General de Trabajo tiene que tomar esa decisión. Vámonos al artículo 51. Vámonos al artículo 51 y vamos a ver qué nos dice. Ahí está la respuesta de esta pregunta. Artículo 51, ¿se recuerda? En donde estuvimos analizando lo que es la finalización de la negociación colectiva. ¿Ya lo encontró? Artículo 51. Estamos en el inciso C
segundo párrafo. Vamos a leerlo bien despacito. Dice, para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto a efecto que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquiera u otro amigables componedores. Aquí se está refiriendo que la negociación en la vía directa la puede hacer o bien el sindicato o bien lo puede hacer un comité ad hoc, lo puede hacer la coalición de trabajadores, cualquiera de los dos. Y luego nos dice, si transcurridos 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo. Perdón. Planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o los puntos en discordia. Para este efecto, de ser posible, junto con el pliego de peticiones, se presentará la comprobación de los puntos convenidos, especificándose en dicho pliego aquellos otros respecto de los cuales no hubo acuerdo. Si no pudiere presentar tal comprobación, en el pliego de peticiones se hará constar los puntos los puntos en que existe conformidad y en los que no hay, a fin de que el Tribunal de Conciliación pueda comprobar dichos extremos. Leído este párrafo, entonces, ¿cómo vamos a acreditar? ¿Cómo le vamos a acreditar al juez que se agotó la vía directa? ¿Qué encontramos dentro de este párrafo? Son varios aspectos. Vuélvalo a leer, le voy a dar. Licenciada, tiene apagado su micrófono. Tiene apagado su micrófono. Gracias, sí. Les voy a dar un minuto. Vuélvalo a leer ustedes despacito. Vuélvalo a leer ustedes despacito y agarren una hojita, ahí saquen ustedes los datos que ustedes consideren con los que pueden acreditarle al juez, según este párrafo, que se agotó la vía directa. Podrían ser quizá los puntos convenidos y los que están en controversia en el pliego de posiciones. No sé. Léalo. Les doy un minuto. Léalo, anótelo, por favor. Anótelo ahí en sus notas y luego me dice, licenciada, son tales, tales y tales y tales y tales y por qué. Léanlo. Les doy un minuto. Léalo.
¿Cómo vamos? ¿Ya tiene alguien algún dato? Para que sí avancemos. Disculpe, licenciada, ¿cómo es la pregunta? ¿Nos podría repetir? Sí, la pregunta es, ¿cómo vamos a acreditarle al juez de que sí agotamos la vía directa? ¿Qué puntos vamos a resaltar para decirle que sí agotamos la vía directa al juez? Licenciada, pero como yo entiendo acá, hable, compañera. Vamos a ver, levanten la mano y así vamos escuchándolas a todos en orden. Vamos a ver, Ana Carolina, te escuchamos. Licenciada, buenas noches. Puede ser de que al momento de presentar el proyecto de pacto y si transcurrió los 30 días no hubo una conciliación entre las partes, ya se tiene que dirigir a los tribunales de trabajo y se debe adjuntar el pliego de peticiones, en donde se hace constar los puntos que están conformes y los que no. Muy bien, gracias, muy bien, gracias Ana Carolina. ¿Quién más? ¿Alguien más había levantado la manita? ¿O todos están de acuerdo con Ana? A Maite, muy bien, gracias. Pues sí, considero yo que lo que dijo la compañera, pues era lo que a mí se me ocurrió también porque en la primera parte dice, si transcurrió los 30 días después de presentada la solicitud, considero yo que cuando uno presenta esa solicitud, pues le pone fecha, ¿no? Entonces, se comienza la negociación directa y si transcurrieron esos 30 días, pues con esa solicitud se acredita que han transcurrido los 30 días. Así es. Muy bien. Gracias, Pedro. Y último, y luego continuamos, avanzamos. Licenciada, sí entendiendo como acá en la solicitud, creo yo que también se pone la fecha en que se redactó o se faccionó esta solicitud y como también está de testigo la autoridad administrativa del trabajo, con eso creo yo que podemos acreditarle al juez que sí se agotaron los 30 días. Exacto. Y recuérdense, algo bien importante, sumado a todo lo que ustedes han dicho que está correcto. Cuando nos reunimos y estamos, primero pues pedimos la audiencia, la reunión, nos las concede, si es que llegamos a ese punto, entonces se levantan actas en donde conste en su momento que estuvimos reunidos y qué puntos estuvimos tratando o sobre qué asunto estuvimos discutiendo. Entonces, toda esa documentación se pide la certificación de esas actas y es con lo que vamos a acreditarle al juez que durante esos 30 días estuvimos motivando la negociación en la vía directa, pero que transcurridos los 30 días, como ya lo decía la primera compañera, Ana Luisa, creo yo, perdón, ya en el pliego de peticiones o bien en el proyecto del pacto colectivo, se va a especificar si hemos llegado a algún acuerdo en alguno de los puntos, pongamos que hayan sido unos 20 puntos que se hayan sometido a la negociación directa y que solamente hayamos aprobado 5. Entonces, lo hacemos, le informamos al juez sobre qué puntos sí llegamos y logramos estar de acuerdo, pero que tenemos 15 puntos que están pendientes. Y sobre esos 15 puntos es que estamos, por esa es la razón de plantear el conflicto colectivo, buscando que el juez en su momento pueda llevar a través del Tribunal de Conciliación, pues esta negociación, pero ya en la vía judicial. ¿Para qué? Desde ahí, pues ya el conflicto colectivo, pues ya tome otro carácter judicial para que una autoridad competente y superior, pues pueda mediar en los dos. Pero sí, como ustedes ya lo anticiparon, ya lo leyeron, entonces el artículo, segundo párrafo del artículo 51 del inciso C, ahí le dice
que una vez finalizada la negociación dentro de esos 30 días, todo lo que ustedes pudieron haber actuado en esos 30 días, pues pedir la certificación de esas actas. Pero lo principal es haber agotado el plazo. Se agota el plazo y ya, agotado el plazo, ya la ley ya faculta para poder plantear el conflicto colectivo. ¿Sí? Por favor, aquí anótenle en el agotamiento de la vía colectiva, siempre agótenle, háganle el llamado al artículo 51, inciso C, segundo párrafo, para que no se le olvide. Muy bien, ahora nos regresamos. Algo bien importante, regresémonos al artículo 377, que es donde iniciamos ahí la negociación colectiva. 377, esta fase de la conciliación, perdón. Duración de la fase. Miren, si usted se da cuenta en qué periodo de tiempo se está dando la negociación de la fase. ¿En qué periodo es? 15 días. Únicamente en 15 días. Y aquí los voy a llevar, por favor, al artículo 324. Duración de la fase es en 15 días y el fundamento lo tenemos en el artículo 393, ¿sí? Esta fase del Tribunal de Conciliación, voy a mover un momento la diapositiva. ¿Alcanza a ver usted esto? ¿Alcanza a ver la segunda diapositiva? ¿Sí? Sí. Vean, este es el esquema de cómo se va a desarrollar el Tribunal de Conciliación. Fíjense bien, miren todos los pasos que se tienen que desarrollar dentro del Tribunal de Conciliación. Y recalco, esta fase del Tribunal de Conciliación únicamente el tiempo máximo que se tiene para desarrollar es de 15 días. Artículo 393. Leámoslo rápido y luego nos vamos al 324. En ningún caso, fíjese bien, en ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días. ¿Será que aquí la ley nos está diciendo, mire, haga usted lo posible de que esté dentro de los 15 días? No, está siendo imperativa la ley. En ningún caso, o sea que el juez, y esta es la prioridad que toma en los conflictos colectivos, la materia colectiva ante un juzgado de trabajo, que el juez, cuando le plantean un conflicto colectivo, al mismo tiempo, en la misma, digamos, dinámica que tiene un proceso de amparo, usted ya sabe que está en riesgo la situación, estos dos tipos de procesos, conflictos colectivos y amparos, esos dos procesos, paran el quehacer normal y ordinario de cualquier juzgado de trabajo. El juez le tiene que dar prioridad al conflicto colectivo. Si al juez, al juzgado le plantearon 3 o 4 conflictos colectivos, pues les cuento que tiene que darle prioridad a esos procesos. Todo lo demás se queda parado. Tiene que darle prioridad al conflicto colectivo. ¿Por qué? Porque solamente tiene 15 días para poder desarrollar y conocer ese conflicto colectivo en etapa de conciliación. ¿Por qué? Porque el juez, en su momento, están las garantías de los trabajadores en suspenso. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento que plantea su demanda colectiva, o sea, su conflicto colectivo, desde ese momento que hacen entrega al juzgado, entregan al juzgado la demanda, a partir de ese momento que le ponen el sello de recibido a la demanda, a partir de ese momento, el juez dicta prevenciones. Vaya anotando. El juez dicta prevenciones. ¿Qué quiere decir? Que el empleador, al momento que se entere de que le plantearon un conflicto colectivo en su contra, él ya no podrá tener el control de sus trabajadores en el sentido de despedirlos.
porque la primera acción que ocurre cuando se está formando un sindicato o cuando se plantea un conflicto colectivo es el primer acto que el sector patronal hace es despedir a los trabajadores. Pero a partir del momento que se está formando un sindicato y se le da aviso a la Inspección General de Trabajo, ahí los trabajadores quedan protegidos por un lapso de tiempo. Ahí quedan protegidos por 60 días. La ley los protege por 60 días cuando se está formando un sindicato. Por eso es importante que repase usted el artículo 206 al 257. Y el segundo momento en que los trabajadores quedan protegidos es desde el momento que se plantea el conflicto colectivo, se le pone el sello de recibido por parte del juzgado. A partir de ese momento se da la inamovilidad de los trabajadores también. El empleador, el patrono, ya no puede despedir a ningún trabajador. Tiene que pedir autorización al juzgado, ¿sí? Entonces, a eso se le denomina prevenciones, ¿sí? El juez dicta prevenciones. Por eso, durante estos 15 días, el juez tiene que resolver a través del Tribunal de Conciliación el conflicto, porque durante esos 15 días va a estar emplazado el conflicto con la entidad esperando que el juez resuelva el asunto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos bien? Levántenme la malita, así yo sé que sí. ¿Sí? Sí, licenciada. Bueno, ahora sí, por favor, nos vamos, vámonos al artículo 324. 324. Voy a retroceder en las diapositivas, ¿sí? 324. ¿Se recuerda cuando le presenté el conflicto colectivo? Le dije que cuando se plantea el conflicto colectivo de carácter económico-social, en este caso, buscamos mejoras sociales y económicas, de carácter social y económico. Eso es lo que vamos a buscar al plantear un conflicto colectivo, que el conflicto colectivo se le denomina la demanda colectiva, que es donde estamos planteando este conflicto colectivo. Pero aquí hay algo bien especial. Dice, la vía procesal en el que se va a desarrollar el conflicto colectivo tiene su propio procedimiento específico. Si quiere, póngale aquí, por favor, como usted ya tiene impresas sus hojas, ahí anótele el procedimiento específico, ¿cuál es? Si quiere, anótele, ver esquema. Es este, mire, el que le estoy presentando ahorita. Ver esquema de la fase del Tribunal de Conciliación. Este es el procedimiento específico que el Código de Trabajo ha desarrollado para poder conocer el conflicto colectivo. Aquí abajo le anoto, no sé si logra verlo, dice, a partir de la formación del Tribunal de Conciliación, el proceso no puede durar más de 15 días. ¿Sí? ¿Se recuerda de eso? Este es el esquema del Tribunal de Conciliación. Es lo que nos habla en esta diapositiva que tenemos aquí. Vía procesal en la que se va a desarrollar el conflicto colectivo es a través de un procedimiento específico. Y anótele entre paréntesis, ver el esquema. Ahora,
Otro dato importante, plazo de las notificaciones. Bueno, aquí me voy a preguntar. En términos ordinarios, yo sé que usted en el semestre pasado estuvo viendo el juicio ordinario laboral, ¿verdad? ¿Se recuerda? Bueno, como es un juicio ordinario, los plazos son ordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Un plazo ordinario es de lunes a viernes, de 3:30, de 8 a 3:30. ¿Estamos? Ese es el plazo ordinario, porque son los horarios en que el organismo judicial atiende, de 8 a 3:30. Así está establecido en reglamento de tribunales, de 8 a 3:30, de lunes a viernes. Eso es un plazo ordinario. Ahora bien, en materia colectiva, el plazo cambia. El plazo se va a entender que todos los días y horas son hábiles en materia colectiva. Y fíjese bien el segundo principio en el plazo de las notificaciones. Este es el primer principio. Todos los días y horas son hábiles en esta materia. En esta materia quiere decir en materia colectiva. Y el segundo principio que vamos a manejar, por eso dice procedimiento específico, porque ahí es muy específico y detallado para este tipo de conflicto que se respeten estos horarios y esta forma de trabajar, estos plazos. La notificación de la resolución que admite para su trámite el conflicto colectivo, debe de practicarse. ¿En qué plazo? El plazo es a más tardar al día siguiente de su recepción. A más tardar. No le está diciendo normalmente, pues las resoluciones, ustedes saben que según la ley de tribunales, el reglamento de tribunales, hay un plazo específico para que se puedan notificar. El notificador, el propio notificador, tiene un plazo para hacer su trabajo. Pero en este caso tan particular, dice, el segundo principio de las notificaciones es la notificación de la resolución que admite a trámite el conflicto colectivo, debe de notificarse, deberá, dice, o sea, es imperativo, deberá practicarse a más tardar al día siguiente de su recepción. A más tardar. ¿Sí? ¿Entendemos ese a más tardar? ¿Qué significa para ustedes a más tardar? Que puede ser antes. Exacto. Otra interpretación, a más tardar. Que puede ser ese mismo día para notificar. Ajá, la ley nos Que no. está diciendo que, sí, dime Juan. Disculpe, licenciada, yo lo interpreto de que no puede pasar de ese día. Excelente. Así es, excelente. A más tardar al día siguiente de su recepción. O sea, como última hora nos está diciendo a más tardar. El último momento al día siguiente de su recepción. Si se puede antes, mejor. ¿Sí? Entonces vamos a leer el artículo 324. 324. En el 324, el primer párrafo nos habla de plazos ordinarios, pero que el juez o el tribunal de trabajo, si él considera, puede buscar la forma de cómo ampliar el horario. Por favor, piense. El horario ordinario es de 8 a 3:30. Ese es el horario normal en que
los funcionarios, el notificador puede salir a notificar y puede ejecutar esa notificación. Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en día y hora inhábil cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse salvo de fuerza mayor y se entenderá habilitando el tiempo necesario para su terminación. Este primer párrafo nos habla de un plazo ordinario. Si quiere usted colóquele ahí plazo ordinario, ejemplo, el proceso ordinario laboral. Plazo ordinario es de 8 a 3:30. Ese es el plazo ordinario. Y aquí le está dando la ley la potestad al juez que si él considera, o sea, si el tribunal considera darle la potestad al notificador para que pueda notificar tipo 4 o 5 de la tarde, el juez lo tiene que autorizar, pero lo tiene que decir en la resolución en donde lo autoriza, que esa resolución se le permite al notificador notificarla hasta las 17 horas, por ejemplo. Pero recordemos, esto es de un proceso ordinario, de plazos ordinarios, de 8 a 3:30. El primer párrafo. Ahora leamos el segundo párrafo. Para la sustentación de los conflictos de carácter económico-social. Aquí está haciendo ya la observación. Para la sustentación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Todos los días y horas son hábiles, ¿sí? O sea que es de lunes a domingo las 24 horas del día. Se consideran hábiles. Este es el plazo que va a aplicar. Por eso es que la ley aquí le dice en cuánto tiempo se va a celebrar el Tribunal de Conciliación. 15 días. Todo el desarrollo de este esquema que usted ve aquí es por horas y es de lunes a domingo que los jueces tienen que trabajar el conflicto colectivo porque solamente la ley les da 15 días para conocer el conflicto colectivo. ¿Entendemos ahora esta diapositiva de los plazos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quedamos bien? Dime, Glenda. Glenda, te escuchamos. Licenciada, buenas noches. Dime, te escuchamos, Edgar. Licenciada, buenas noches. Así como en los, por ejemplo, cuando nosotros vemos los conflictos en el área civil que se dice el auto para mejor fallar, por ejemplo, en este caso yo pienso ahorita, ¿y si esos 15 días no le alcanzan al juez o definitivamente el plazo es tajante y taxativo en que resuelve o resuelve? Exacto. Por eso es que los jueces, cuando se les plantea un conflicto colectivo, ellos paran todo lo que tienen en proceso y tienen que diligenciar el conflicto colectivo. ¿Por qué razón? Porque está en juego una entidad, las actividades, producciones, o sea, hay mucha situación que está en las manos de los jueces de cómo resolver ese conflicto colectivo y debe de hacerlo. Por eso la ley es bien específica, que por eso dice un proceso específico. No es un proceso que dentro de 15 días se señala audiencia, dentro de 40 días se reciben los medios de prueba, no. O dentro de 3 meses puede dictar sentencia, no. Aquí cuando dice proceso específico es porque
el Código de Trabajo ha marcado específicamente las horas y los días en que se va a desarrollar el proceso. Y por eso existen estos dos principios, que todos los días y horas son hábiles. Entonces, el juez está obligado a desarrollar el proceso, al igual como un amparo, desarrollarlo de la forma más precisa para no dejar en no dar la protección a la parte empleadora y a los trabajadores que están dentro del conflicto colectivo. Sí o sí, lo tienen que desarrollar. Déjeme decirle que normalmente los conflictos colectivos, cuando nos planteaban en el centro laboral, cuando en mi momento pues estuve por esa área, a veces llegaban a las 3:29. 3:29. A veces planteaban 2 o 3 conflictos colectivos en los últimos minutos del día y día viernes, imagínense. A partir de ese momento que planteaban los conflictos colectivos, desde que el comisario recibía el conflicto colectivo en el área de recepción del centro laboral, inmediatamente nos daba el aviso a todos los jefes de la dependencia y todos paraban a su personal. Nadie podía moverse de su escritorio. ¿Por qué? Porque se tenía que esperar, porque como centro laboral, pues coadyuvamos las funciones de los juzgados aquí en la zona 10. En ese momento, pues se digitalizaba la demanda, el conflicto colectivo se digitalizaba, ya que ya se había formado el expediente electrónico, se le pasaba al juez para la admisión de demandas, él era el encargado de calificar la demanda y dictar esta primera resolución de trámite que miramos acá. Calificar de que esté el memorial, el pliego de peticiones, la acreditación de la personalidad o la personería de la representación, el tipo de representación que se tiene, la autorización del planteamiento del conflicto colectivo. Él tenía que checar que todos estos documentos vinieran y si venían en la demanda, a este primer cuadro, si usted gusta, pues colóquele acá demanda. La demanda debía de contener adjunto todos estos documentos para que el juez de admisión de demandas dictara esta primera resolución, para cuando ya pasaba posiblemente ya eran las 4 o 5 de la tarde, cuando el juez nos entregaba la demanda, ya con la primera resolución de trámite. A partir de ese momento, pues ya se tenía el personal seleccionado, quién era el que iba a salir a ejecutar las notificaciones o cuántos notificadores tenían que salir a notificarle a las partes. A veces eran 3, a veces eran 4 o a veces eran 5 partes. Muchas veces de ellas, pues distantes en las zonas, pues como les digo, nadie del departamento del centro laboral se movía hasta que el juez no dictaba la primera resolución de trámite. Cuando él ya dictaba la resolución de trámite, entonces ya se decidía qué personas eran las que tenían que seguir la tramitación del proceso. Quién iba a realizar la cédula de notificación, quién iba a digitalizar la resolución, y qué notificador de último, el último que recibía el trabajo era el notificador, el que salía pues a la calle a notificarles a las partes. Posiblemente eran 3 o 4 notificadores los que salían a notificar ese conflicto colectivo. Si eran 2 o 3 colectivos más, pues igual el personal no se podía mover hasta que mandaban a notificar, porque esta resolución de trámite a esa resolución de trámite se le llama una resolución esta resolución lleva las prevenciones. Las prevenciones significa que a partir que ahí el juez les está ordenando a las partes que nadie puede tomar ninguna represalia uno en contra del otro. Artículo 379, miremoslo de una vez. Primera resolución, 379, vaya anotándole aquí.
Primera resolución, artículo 379. Veámoslo rápidamente. Dice, desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá por planteado el conflicto colectivo. Era lo que les decía. Desde el momento que entreguen la demanda al juzgado o al centro laboral, si estamos aquí en la ciudad capital, y le pongan el sello de recibido, era por planteado el conflicto colectivo. Los trabajadores ya gozan de inamovilidad mientras el juez conoce la demanda colectiva. Para el solo efecto, los patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia una en contra del otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Significa que a partir de ese momento, la primera resolución, el juez, ¿qué va a hacer? Reconocer la calidad de los delegados. Número 2, va a tener por aceptar el planteamiento del conflicto colectivo. Es lo que va a decir la resolución de trámite. Número 3, aquí vienen las prevenciones. Previene a las partes a no dar por terminada las relaciones laborales vigentes. O sea que en ningún momento el patrono puede despedir a los trabajadores. Él tiene que solicitar autorización al juzgado si necesita realizar algún despido. Luego, 4, manda a integrar al tribunal de conciliación, o sea, solicita el nombramiento de los 3 jueces que van a estar con él conociendo en el Tribunal de Conciliación. Y por último, la designación de los delegados. Reconoce la designación que han hecho las partes de los delegados que van a participar en esa primera audiencia del Tribunal de Conciliación. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas? Porque ya se nos fue el tiempo. Me voy a quedar hasta acá. Les queda, por favor, como tarea obligatoria leer del artículo 206 al 257, que es todo lo de los sindicatos. ¿Cómo estamos? Bien, excelente. Muy bien. Licenciada, gracias. Todo bien. Bye. Pase buena noche, licenciada. Gracias. Por favor, lean este esquema. Necesito que vayan leyendo este esquema para que puedan ir. ¿Qué manda? Dime, Dona. Para que vayan adelantando en las figuras y en la lectura que vamos a ver del desarrollo del Tribunal de Conciliación. ¿Oyeron? Por favor, léanlo, revísenlo con los datos que tenemos ahí, el fundamento legal ahí que les dejo. Nos vemos. Aquí les quedó el fundamento. Recuérdense que tenemos el conflicto colectivo del artículo 374 al 413 y del 239 al 256. Aquí tenemos todo el fundamento legal del desarrollo de este esquema. Agradezco que puedan anticipar la lectura, por favor. Que tengan buena noche, cuídense, nos vemos. Igualmente.